Hola, hola, bienvenidos a esta última serie de la profecía bíblica hoy. Pronto estaremos con la serie Las virtudes de Jesús. Hoy día vamos a tener un tema interesante. Jesús no condena, tiene misericordia. Veremos este tema en breves momentos. Bien, vamos a continuar este tema. Jesús no condena, tiene misericordia. Una de las virtudes que hoy día vamos a aprender de Jesús es la misericordia. Y vamos a darnos cuenta de que dentro de las profecías bíblicas, en estos tiempos, los hijos de Dios tienen que vivir imitando a Jesucristo, o sea, practicando la misericordia. Se cuenta de la historia en 1939 de una pareja recién casado, Julius y Ethel. Ellos se casaron y en esa época estaba a punto de empezar la Segunda Guerra Mundial y ellos decidieron ser miembros activos del Partido Comunista allí en los Estados Unidos y trabajaron como espías. Hicieron un trabajo muy bueno a tal punto que la policía de Estados Unidos los detuvo, los metió a prisión, aunque ellos estuvieron siempre tratando de salir de prisión a través de sus abogados, pidiendo todo tipo de causales para que salgan, pero eh, el daño que habían hecho era tan grande y tenían los jueces tantas pruebas que no podían darle la libertad. Llegó el momento en que fueron sentenciados para ser ejecutados y en 1953 en la ciudad de Nueva York fueron ejecutados. A pesar de eso, su abogado unos meses antes llegó a pedirle misericordia para esta pareja de esposos al juez. Y el juez le dijo, mire, nuestro juicio es un juicio que solamente es para condenar o liberar. Nosotros dentro de nuestras leyes no tenemos esa opción de tener misericordia, solo aplicamos el juicio. Y esto es verdad, porque las leyes humanas solamente dictaminan sentencias las cuales las leyes le llevan a dictar a los jueces. Nosotros sabemos de que la misericordia está dentro de los planes divinos. Solo el juez de jueces, nuestro Señor Jesucristo, como ya vimos en temas pasados, que Él va a juzgar el mundo. Solo Él puede tener misericordia siendo Dios. Una misericordia de verdad que valga y que nos dará vida. Es más, la misericordia de Dios ya está ahora mismo en función, porque esa misericordia de Dios se ha convertido en una gracia, en un regalo. Quiere decir que tú y yo merecemos morir sentenciados por nuestros pecados, porque la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Entonces merecemos morir. Pero ya Dios aplicó su misericordia en Jesucristo. Él murió en nuestro lugar y por lo tanto nosotros solamente tenemos que creer que Jesús, al morir en la cruz, murió por nosotros. Y estamos en un tiempo de gracia. La misericordia se está dando en este tiempo antes que llegue el juicio final. En estos tiempos proféticos, agarrémonos de la misericordia de Dios. Es como quien dice, Dios lanzó un salvavidas para el hombre. Es la fe en Cristo Jesús, es creer que Él murió en nuestro lugar en la cruz y ahí limpió nuestros pecados al derramar su sangre. Por eso en Juan capítulo 8, el versículo 7, la palabra de Dios en todo un contexto de la mujer adúltera, para entender este contexto tengo que explicarles un poquito. Para leer este versículo voy a explicarles el contexto. Había una mujer que había sido tomada
por los judíos, la habían encontrado en adulterio y querían ver si podían encontrar alguna causal para culpar a Jesucristo, y la llevaron delante de él y la tiraron al suelo y le dijeron: Señor, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto del adulterio. La ley dice que debemos de matarla apedreándola. ¿Tú qué dices? Y Jesús pues se encontró en una situación muy difícil, porque si él decía no la apedreen, estaría incumpliendo la ley. Y si él decía apedréenla, estaría no siendo misericordioso, sino siendo un condenador. Y Jesús se puso a escribir en el piso. Nadie sabe qué es lo que escribió Jesús ahí, pero probablemente algunos estudiosos de la Biblia dicen estaba escribiendo misericordia. Ya Jesús había dicho antes, y en la Biblia está, en toda la Biblia, que Dios dice: misericordia quiero, no sacrificios. Y Jesús se puso de pie, y justamente en el verso 7 que vamos a leer dice esto: y como insistieran en preguntarle, se enderezó entonces y les dijo Jesús a todos los que estaban ahí con las piedras en su mano: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y después, siguiendo la lectura, y dice que la gente pues comenzó desde el más anciano hasta el más antiguo, a dejar las piedras ahí botadas, y ninguno se atrevió a tirarle las piedras a esta mujer. La palabra misericordia, según el diccionario de la Real Academia Española, significa virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos ajenos. Miren, es una virtud. Por eso es que próximamente estaremos tratando las virtudes de Jesús. Va a ser lindo en estos tiempos proféticos analizar cada una de las virtudes de Jesús y poder nosotros ser como Jesús. Porque Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, aprendamos de Jesús sus virtudes. Y qué bueno es estar esperando a Jesús en su segunda venida con las virtudes que Jesús nos demuestra. Y acá, según la Real Academia Española, dice que es una virtud que se inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos ajenos. Pues aprendamos de Jesús esta virtud de la misericordia. Nosotros mismos seamos misericordiosos. Por más que seamos cristianos de años, nos podemos volver religiosos como aquellos fariseos que no tenían misericordia y maltrataron a esa mujer. Pero Jesús tuvo misericordia y Jesús no condenó a esta mujer. Más bien los llevó a una confrontación de su conciencia, cada uno de estos hombres religiosos. Y en esa confrontación de su conciencia les dijo, ¿no? El que no tiene pecado tire la primera piedra. La conciencia de cada persona le condena a sí mismo cuando se confronta con el pecado. Si realmente tenemos una conciencia que sabemos decidir entre el bien y el mal, esto nos va a confrontar siempre con nuestro pecado. No hay en absoluto ninguna manera de saber de otra manera sobre el bien y el mal si no le preguntamos a nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos va a redarguir, nos va a señalar que estamos haciendo bien o mal, porque Dios nos dio esa facultad. El Señor Jesús, como no quiso intervenir en las leyes civiles, apeló a la conciencia y ahí lo dejó. Él no dio una respuesta ni tírenle piedra, ni no le tiren la piedra a la mujer, las piedras, ¿no? La conciencia, según la Real Academia Española, significa el sentido moral y ético de cada persona. Escuche bien, es el sentido, dice, moral y ético. Yo he escuchado a mucha gente que dice, por sentido común, haz esto. Por sentido común, haz lo otro. Yo podría decir hoy en día, por sentido de tu conciencia, actúa.
por sentido de tu conciencia, haz lo bueno o lo malo. Y verán cómo la conciencia siempre nos va a llevar a hacer lo bueno, salvo que totalmente estemos apartados de Dios y realmente ya nuestra vida sea una vida cauterizada, que no sienten ni lo bueno ni lo malo. Ahí sí tenemos muchas dificultades para el uso de la conciencia. Por eso Jesús al final en Juan capítulo 8 del 10 al 11 le dice así en el versículo 10 y en el versículo 11: enderezándose entonces Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, porque todos se habían ido dejando las piedras ahí, le preguntó a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y la mujer le contestó: ninguno, Señor, me condenó. En el verso 11 dice la mujer: ninguno. Entonces Jesús le dice: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Fíjense esa misericordia de Jesús donde le dice: ni yo te condeno. Si ninguno te ha condenado, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Frases sabias de Jesús. Recuerde, cuando usted y yo aplicamos misericordia, porque es una virtud de Jesús en la cual tenemos nosotros que practicar diariamente, entonces no solamente es decir, bueno, la perdono, sino darle una palabra de aliento y decirle: bueno, empieza de nuevo tu vida, haz nuevamente las cosas, reiníciate. Igual que ahora nos congregamos presencialmente y también nos congregamos virtualmente, pero las dos formas es la que hoy en día se está usando. Pero ninguno condene al otro porque se congrega presencialmente ni porque se congrega solo virtualmente. Hagámoslo por conciencia. Hoy día tenemos que ser imitadores de Jesús en esta virtud tan grande que es la conciencia, la misericordia. La misericordia. Escuche bien, si hoy día no aprendió nada tal vez de esta historia y solo se acuerda todos estos días sobre la misericordia, yo le animo a que tenga usted misericordia siempre, porque Jesús, Dios mismo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo, ahora están teniendo misericordia de ti y de mí, y nos están dando la oportunidad de que en este tiempo que vivimos, en un tiempo de gracia, antes de su venida, nos arrepintamos de todos nuestros pecados y volvamos a Jesús de corazón. Y si tú de verdad te arrepientes, la sangre de Cristo, dice la Biblia, te limpia de todo pecado. Y serás una nueva criatura si recibes a Cristo como tu Señor y Salvador. Si quieres hacerlo, te vamos a ayudar con esta sencilla oración. Repite ahí de corazón conmigo esta oración. Señor Jesús, Padre Santo, Espíritu de Dios, gracias por tener misericordia conmigo. Gracias, Señor, porque hasta hoy yo sé que he sido un pecador y muchas cosas he hecho mal en toda mi vida. Yo me arrepiento, Señor. Quiero que a partir de hoy mi vida cambie y solo tú puedes cambiarlo. Límpiame de todos mis pecados con tu sangre poderosa y yo recibo ahora el perdón de Dios. Y también te invito, Señor Jesús, Espíritu Santo, entra a mi vida, quédate conmigo, Señor, y hazme una nueva persona. Yo sé que tú eres mi Señor y mi Salvador, y porque tú resucitaste, yo también tendré vida eterna. Lo creo, Señor, y lo digo con mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, recuerda vivir siempre teniendo misericordia hacia los demás. Que Dios te bendiga.